Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Bienvenidos oyentes, estamos en una nueva edición de este tributo, el programa dedicado a la Shoah, a hacer memoria y que nos acerca como cada semana Cecilia Levitt. ¿Cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Bueno, Cecilia, gracias de nuevo por estar con los oyentes de esta casa y por traernos en esta ocasión la historia de Samuel Bach. Así es, voy a hablar de arte hoy porque, bueno, a través del arte todos sabemos el valor que tiene, ¿no? Las emociones, el poder comunicar, el dejar testimonio. Voy a entrar de lleno a la historia de Samuel Bach porque nos deja muchísima producción que da un buen testimonio acerca de lo vivido en la Shoah. Samuel va a nacer en Vilna, era la segunda república polaca. Él nace en 1933 y la verdad es que desde pequeño Samuel fue reconocido por su talento artístico. La familia es una familia laica, no es ortodoxa, pero es una familia que tiene una fuerte identidad judía. En su casa se habla el yiddish, se conocen las tradiciones, pero es una familia que está adaptada a la sociedad de Vilna, ¿no? Esta sociedad que es muy potente, sobre todo la comunidad judía, que tiene un desarrollo muy grande a nivel cultural, y Samuel es parte de todo esto, es decir, su familia. Quiero hablar muy poquito, contextualizar el tema de Vilna, que yo sé que lo hice en otros programas, pero contaros que tanto Polonia como Lituania van a reclamar esta ciudad de Vilna después de la Primera Guerra Mundial. Pero finalmente van a ser las fuerzas polacas que van a ocupar Vilna ya en 1920. Y antes que estallara la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad va a formar parte del noreste de Polonia. Entonces Samuel nace en Polonia y, como dije recién, Polonia, bueno, es muy potente en cuanto a la vida cultural judía, si bien sabemos que el antisemitismo estuvo allí presente, pero estamos hablando de 3 millones de judíos que viven en Polonia. Ahora, en agosto del 39, muy poquito antes que comience la Segunda Guerra Mundial, se firma el pacto de Ribbentrop-Molotov. Es un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero este pacto tiene algunos apartados secretos, como por ejemplo, van a dividirse Polonia, es decir, ahora Vilna, junto con el resto de Polonia del Este, va a ser entregada o va a ser ocupada a las fuerzas soviéticas. Y es así como ya en octubre del 39 la Unión Soviética transfiere, vamos a decir, la región de Vilna más tarde ya a Lituania. En aquellos momentos la población de la ciudad de Vilna era de 200.000 personas y estamos hablando de 60.000 judíos que viven allí. En septiembre del 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Samuel, nuestro personaje, tiene 6 años. Pero ahora entendemos que Samuel vive en la Unión Soviética y allí no hay guerra. Pero 2 años después, 2 años más tarde, en el año 41, exactamente el 22 de junio del 41, la Alemania nazi invade a la Unión Soviética, es decir, rompe este pacto, era un pacto de no agresión. E inmediatamente la administración militar alemana va a publicar una serie de decretos en contra de los judíos. Y ya en septiembre del 41, los alemanes van a establecer en Vilna 2 guetos. Y es así como Samuel y sus padres y el resto de su familia se van a ver obligados a mudarse al gueto. A los 9 años, Samuel va a realizar una exposición de pinturas dentro del gueto, aun cuando todos los días los nazis y sus colaboradores lituanos
llevaban a cabo ejecuciones y asesinatos masivos. Estoy hablando de asesinatos por bala llevados a cabo por las Einstein-Gruppen, que eran grupos o pelotones de exterminio. ¿Quiénes eran? Eran los nazis, pero también eran auxiliares lituanos. Estos pelotones de exterminio, por ejemplo, destruyen el gueto número 2 y asesinan a toda su población en Ponary. Era un bosque que apenas estaba a 13 kilómetros de Vilna. El padre de Samuel va a asegurar la libertad de su hijo sacándolo a escondidas del gueto en un saco de tela. Samuel y su mamá van a buscar refugio, van a encontrar refugio en un convento benedictino, donde una monja católica llamada María Mikulska va a intentar ayudarlos y van a pasar allí la mayor parte del tiempo escondidos en un ático. Pero el peligro es muy grande y se ven obligados a regresar al gueto. Más tarde son obligados o deportados a un campo de trabajo forzado alrededor del gueto de Vilna. Pero logran escapar y vuelven a refugiarse en este convento, donde van a permanecer escondidos hasta el final de la guerra. Y al final de la guerra, Samuel y su madre van a ser los únicos sobrevivientes de una extensa familia. Su padre, Jonah, fue fusilado por los alemanes y también sus 4 abuelos, asesinados en el bosque de Ponary, como digo, en las afueras de Vilna, tan solo unos días antes de la liberación de Samuel. Samuel lo describe esta situación, dice: cuando en 1944 los soviéticos nos liberaron, éramos 2 entre 200 supervivientes de Vilna, de una comunidad que contaba con 60.000 personas. Samuel y su madre, como ciudadanos polacos de antes de la guerra, pueden salir de Vilna, que estaba ahora, ¿no?, ocupada por los soviéticos, y van a viajar al centro de Polonia y se van a establecer, en principio, por muy poco tiempo en la ciudad de Lodz. Pero pronto abandonan Polonia por el antisemitismo y se van a adentrar en la zona alemana ocupada por Estados Unidos. Y ahora, desde el 45 al 48, él y su madre van a vivir en campos de desplazados en Alemania. Samuel va a pasar la mayor parte de este periodo en el campo de desplazados de Landsberg am Lech, esto es, en Alemania. Este campo había sido levantado en la zona, como digo, de ocupación norteamericana de Alemania, a unos 60 kilómetros de Múnich, en un sitio donde había funcionado instalaciones militares alemanas. Originalmente en este campo, digamos, podía albergar personas desplazadas en general, pero desde octubre del 45 fue utilizado únicamente para albergar judíos. Y alrededor de 5.000 sobrevivientes de la Shoah se van a reunir allí, en este campo, la mayoría de Rusia, Lituania, Letonia. Podemos decir que este campo de Landsberg fue el segundo campo más grande de la zona americana. Este campo, como digo, también me parece un dato interesante, fue la sede de una oficina de la ORD, esta escuela que enseña oficios. Esta organización ORD va a operar dentro de este campo, va a desplegar una red de educación general, desde preescolar hasta superior. Incluyen granjas de capacitación, kibutzim, una escuela religiosa, una yeshiva, estudios académicos rabínicos, aquí dentro de este campo. Y como veis, del 45 al 47, 48, se desarrolla una vida cultural muy grande que también va a incluir teatro, salas de cine dentro de este campo. Y Shmuel Bach, nuestro
personaje va a vivir y va a trabajar en este campo. Y otro dato importante es que Ben-Gurión en 1945, que era el presidente de la agencia judía, va a visitar este campo y va a ejercer una influencia muy decisiva para que este campo adquiera más terrenos para la superpoblación de este campo de refugiados. Con 13 años, Samuel va a pintar un cuadro que se llama Una madre y un hijo. Como digo, todavía está en este campo. En esta pintura, bueno, evoca algunos de sus oscuros recuerdos de la Shoah y sobre todo su huida, ¿no?, de la Polonia ocupada por los soviéticos. Es un cuadro que lo va a firmar en yiddish, está fechado, tiene la fecha 1947, y más tarde él escribe: pinté este gouache a los 13 años, que muestra a una madre de la mano de su hijo caminando por un bosque. Y hay un soldado alemán apuntando con un arma al niño, como si hubiera un arma apuntando contra el niño del gueto de Varsovia. Yo quería mostrar que tuve suerte, que el arma no me apuntaba a mí, sino a 1,5 millones de otros niños. Ya en el año 48, Samuel junto a su madre van a emigrar al Estado de Israel y allí va a estudiar arte en la Academia de Arte y de Diseño Betzalel en Jerusalén. Luego va a servir en el ejército israelí, en las fuerzas de defensa de Israel, pero él continúa sus estudios en París. A partir de los años 50, estudia allí en París, en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, y también va a pasar una temporada estudiando arte en Roma, en Suiza y también en Israel. Ya forma familia, se casa, tiene hijos, pero ya en el 93 se va a mudar con su familia a Boston, donde ya se van a establecer de manera permanente. Quiero contaros que ya en el 2001, por primera vez Samuel va a regresar a Vilna, que desde su juventud él nunca había visitado su ciudad natal. Y a partir de esa primera visita va a repetir a lo largo de su vida en varias ocasiones. Quiero hablar un poquito de su arte, aunque sabéis que no soy experta en arte, pero sus obras, que yo se les estoy colocando un enlace para que puedan abrir estas obras. Sobre todo, quiero destacar que como él es un niño que logra sobrevivir y tiene una pasión por la pintura, todo lo que va a pintar o los temas relacionados van a ser de este periodo, ¿no? Esta vivencia la vamos a encontrar en sus obras prácticamente a lo largo de toda su carrera. De hecho, él traslada en el lienzo todo lo relacionado a las atrocidades de la guerra. Por tanto, como digo, son obras fuertes, ¿no? De un impacto fuerte, donde lo que se destaca es la destrucción o la fragmentación, ¿no? Esto es lo que reina en todos los temas que él representa. Yo, sobre todo, creo que son significativos desde un punto de vista histórico y social, porque, bueno, representan lo que él había visto de la guerra a través de los ojos de un niño. Y como digo, no me quiero repetir, pero muchas de las imágenes que vamos a ver proceden de su infancia. Por ejemplo, los osos de peluche, los barcos de juguete, que se van a convertir en símbolos de esta inocencia perdida, o como yo digo, esta infancia herida. Entonces son obras que expresan el recuerdo de la Shoah, pero también el sufrimiento de un superviviente que lo que va a hacer es intentar vivir el resto de su vida. Por eso digo que Samuel Bach es un artista muy potente, capaz de representar este sentimiento de pérdida, la destrucción de su familia y también de este mundo que lo rodea. Y sí, es un duelo, ¿no? Visto desde un punto de vista privado, personal, pero
que adquiere un alcance universal. Tiene algunos cuadros que quiero mencionar para que os podáis buscar, como es el cuadro La Familia, en el que el artista dedica su obra a la memoria de los miembros de su familia asesinados por la locura nazi. Y él dice así: yo sé que lo que pinto surge de una necesidad compulsiva de dar sentido al hecho milagroso de mi supervivencia. Yo intento apaciguar una triste sensación de desconcierto. Nace del miedo a que en un mundo de agitación sin precedentes las cosas nunca sean lo que parecen. Mi obra revela una realidad observada a través de los ojos de un niño que de repente ha crecido. Algunos podrían llamarlo procesamiento del trauma. Espero que mi arte sea más que eso. Samuel nunca pintó escenas de muerte masiva, pero ha utilizado su experiencia personal, sobre todo para referirse a un peligro de amnesia colectiva. Uno de los símbolos más recurrentes de su obra es el de un niño con las manos levantadas, que está inspirado en esta famosa fotografía de este niño judío del gueto de Varsovia, sobre la que Samuel va a escribir, va a decir: no pude evitar reflexionar sobre los millones de niños que mueren en conflictos, en guerras, en genocidios sin sentido, del hombre, ¿no? Genocidios pasados y presentes. Pensé: qué abuso indecible de nuestra inocente juventud. Él dibuja una serie de arte que se llama Ícono de la Pérdida, y va a coger esta pose del niño, de la famosa fotografía, y él la va a reinterpretar en versiones diferentes. Va a coger como la silueta y dentro habrá un muro de ladrillo, o como un niño de carne y hueso que viene hacia nosotros tras la crucifixión, o dentro de una estructura de madera en llamas. Es un niño, dice, que podría haber sido él mismo, el propio Samuel Bach. Y todas esas imágenes que narran el sufrimiento de su alter ego infantil adquieren un significado universal. En su más reciente exposición, que la última fue en 2016, en el Museo del Holocausto de Houston, él titula esta exposición Entremezclado, la ventana del pintor. Quiero que observen que hay una palabra, la palabra hope, H-O-P-E, en español significa, bueno, en inglés, ¿no? Esperanza, y esta palabra aparece en de diferentes maneras en sus obras. Por ejemplo, aparecen estas 4 letras escondidas, otras aparecen como fragmentadas, algunas de estas letras aparecen como de un tamaño muy grande, otras en otras obras las letras más pequeñitas. Estas pinturas en la serie de Hope no son un intento por ilustrar las atrocidades de la Shoah, sino que no es solamente mostrar la destrucción, la ruina, la tristeza, ¿no? Esto es un llamado a la esperanza, ¿no? El llamado a crear arte es una manera de responder creativamente, a encontrar esperanza, incluso en la más devastadora desesperanza. Voy a ir cerrando el tributo. Quiero dar otra información acerca de la Shoah en Vilna y los horrores en los bosques de Ponary. Quiero contaros que en septiembre del 43, en un intento de destruir la evidencia de la matanza de los judíos de Ponary, los alemanes obligaron a los destacamentos de trabajadores judíos a abrir las fosas comunes y quemar los cadáveres. En Ponary se siguió
matando, asesinando a los judíos de los campos de trabajo próximo hasta el final de la guerra. Durante la ocupación alemana en Ponari fueron masacrados decenas de miles de judíos de Vilna y de los alrededores, así como prisioneros de guerra soviéticos y cualquiera que fuera sospechoso de oponerse a los alemanes. Las fuerzas soviéticas, como dije antes, van a liberar Vilna en julio del 44. Quiero que observen también, volviendo a su obra y a su arte, que es realmente impactante, que Samuel emplea la alegoría, la metáfora y, bueno, recursos artísticos como dije antes, ¿no? La sustitución, juguetes en lugar de los niños asesinados que jugaban con ellos, o libros en lugar de las personas que lo leían. Al final de la década de los 80, Samuel va ya a hablar abiertamente sobre sus pinturas, afirmando que transmiten la sensación de un mundo destrozado. Dos cosas más que quiero agregar, contaros que yo conocí a Samuel, hoy tiene 22 años, vive en Boston, pero en un congreso internacional del Holocausto en Jerusalén, yo lo conocí personalmente y lo escuché dando su conferencia. Quiero coger solamente una frase que a lo mejor la pasé por alto muy rápido, pero él habla del peligro de la amnesia colectiva y yo me quedo con esta frase, ¿no? Justamente ahora, a 80 años de la liberación de Auschwitz, o esta semana hemos pasado Yom HaShoah en nuestro calendario judío. Sabemos que quedan muy pocos sobrevivientes, que en el término de 6, 7 años ya no estarán con nosotros, y yo siempre me pregunto qué va a pasar, ¿no? Y sí, corremos un riesgo, sí, es un peligro. Y yo creo que ojalá este programa ayude, ¿no?, a luchar contra este peligro. La idea es difundir estos tributos, que suenen los nombres de estos sobrevivientes o de los que no pudieron sobrevivir. Esta historia no se puede volver a repetir. Y con esto me despido. Pues estamos seguros de que sí, para eso lo hacemos, para eso traemos este tributo a Radio Sefarad, a todos los oyentes, para mantener viva la historia y la memoria, y en este caso la de Samuel Bach a través de la suya y de sus obras pictóricas, que, como nos decía Cecilia, pueden encontrar algunas de ellas a través del enlace que tienen también en el texto de esta entrada. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Cecilia. Gracias, Alex. Un abrazo.